Han pasado meses desde que Emiliano y Valeria se mudaron a vivir conmigo y todavía no me acostumbro a tenerlos aquí. La casa que construí con Javier, mi esposo, ahora se siente distinta, casi extraña. Siempre fue nuestro refugio, un lugar lleno de amor, risas de nuestros hijos y el calor de los momentos compartidos. Pero ahora el aire se siente pesado, cargado con el bullicio de una familia que ya no siento como mía. Camino por los pasillos y cada paso despierta recuerdos. La cocina donde Javier tarareaba rancheras mientras preparaba el desayuno dominical. La sala donde pasábamos horas acurrucados en el sofá con los niños jugando y el perro echado a nuestros pies. Esta casa, nuestro hogar, siempre fue el corazón de nuestra familia. Pero ahora todo ha cambiado. Los muebles están en otros lugares, las fotos en las paredes han sido reorganizadas y los estantes que antes guardaban nuestras cosas ahora tienen objetos que no reconozco. Mi sillón favorito, ese que Javier eligió con tanto cariño, está arrinconado contra la pared. El espacio, que antes me era tan familiar, comienza a perder su calidez, su esencia. Valeria siempre, con un comentario para todo, parece no darse cuenta. Se mueve por la casa como si fuera suya, haciendo pequeños ajustes aquí y allá. Me digo a mí misma que solo está tratando de acomodarse, pero cada cambio me deja un dolor silencioso en el pecho. La casa que conocía tan bien se está transformando en algo que no es mío. Miro por la ventana más allá del jardín, descuidado que Javier y yo cuidábamos con tanto esmero. Un nuevo capítulo ha comenzado para mi familia, uno que no esperaba. Aunque están aquí, ya no se siente como mi hogar. Y conforme pasan los días, me pregunto si alguna vez volverá a hacerlo. Escucho los pasos de Emiliano arriba. Creo que es hora de intentar hablar con ellos. De todo. Al principio los recibí con los brazos abiertos. Emiliano, mi hijo, siempre ha sido mi orgullo. Verlo regresar a casa con su familia me llenó de alegría. Valeria, en cambio, siempre ha sido un poco diferente. No me molestaba al inicio. Estaba ocupada con los niños corriendo de un lado a otro, asegurándose de que se sintieran cómodos en este lugar nuevo. Me hacía feliz tenerlos cerca de nuevo, sentir la casa viva como cuando Emiliano y su hermana eran pequeños. Pero con el paso de las semanas empecé a notar cosas. La influencia de Valeria en la casa se hizo evidente. Al principio eran detalles pequeños, un jarrón nuevo, por aquí una lámpara cambiada de lugar por allá. Me dije que no era gran cosa, que solo quería hacer la casa más suya para ella y los niños. Pero luego no fue solo la decoración. Los muebles, cosas que llevaban años en el mismo lugar, comenzaron a desaparecer o a moverse a rincones distintos. Mi sillón, ese donde Javier y yo nos sentábamos juntos, ahora arrumbado contra la pared. No era su culpa, me repetía. Ella no sabía cuánto significaba para mí. Un día entré a la cocina y vi a Valeria sonriendo mientras acomodaba un juego nuevo de platos de colores vivos que no combinaban con nada de lo que tenía. Se giró hacia mí y dijo: «Estos son perfectos para los niños, ¿no crees? Algo más práctico que los viejos». Asentí, no quería problemas. Tenía razón, los niños necesitaban cosas más resistentes, pero algo en su tono me hizo sentir pequeña, como si mis cosas ya no importaran, como si solo estorbaran. Intenté dejar esos pensamientos de lado. Después de todo, eran mi familia. Necesitaban sentirse a gusto aquí. Pero conforme pasaban los días, no podía quitarme la sensación de que la casa, mi hogar, se me escapaba poco a poco. Cada cambio en el espacio se sentía como un cambio en mi lugar en esta familia. Respiré hondo y subí las escaleras. Emiliano estaba en el sofá revisando unos papeles. Tenía que hablar con ellos, entender qué estaba pasando con esta casa, este hogar que ya no sentía mío. Los días se mezclaban.
mientras los cambios en la casa se hacían más evidentes. Empezó con cosas pequeñas, muebles movidos, un jarrón nuevo, una alfombra cambiada de lugar. Intentaba convencerme de que no importaba, que Valeria solo quería sentirse cómoda en un lugar nuevo, que tal vez yo estaba siendo demasiado sensible. Pero mientras más lo veía, más sentía que esta casa, que una vez fue tan mía, se me escapaba de las manos. Una mañana entré a la cocina y vi a Valeria reorganizando todo. Mis tazas favoritas, las que compré con Javier, habían sido reemplazadas por unas nuevas de colores chillantes que desentonaban por completo. Cuando lo mencioné, Valeria se encogió de hombros y dijo: «Son más prácticas, mamá. Los niños las necesitan». No discutí. Parecía algo pequeño, pero cada cambio, por mínimo que fuera, se acumulaba hasta que el peso de todo me asfixiaba. Empecé a sentirme como una extraña en mi propia casa, como si ya no perteneciera aquí. Intenté ignorarlo, diciéndome que era exagerada. Después de todo, eran mi familia. Pero en el fondo no podía negar la sensación de pérdida que crecía dentro de mí. Y entonces llegó esa noche. Valeria había invitado a unas amigas. No me molestó, me alegraba verla contenta. Pero mientras pasaba por la sala, escuché sus risas y luego la voz de Valeria cortando el aire como un cuchillo. «Ya no es su casa», exclamó, sin siquiera intentar ocultar el veneno en sus palabras. Sus amigas rieron con un tono de falsa compasión. Digo ella, está aquí viviendo en el pasado con todas sus cosas viejas. Nosotros somos los que lidiamos con todo. Tenemos a los niños y ella no suelta nada. Me quedé helada con el corazón en el suelo. Me detuve en la puerta sin saber si hablar o irme. Pero antes de que pudiera contenerme, di un paso hacia la sala. Las risas se apagaron al instante. Valeria ni siquiera se inmutó. «Valeria», dije con la voz calma, pero firme, «eso no es un chiste. Esta es mi casa. Siempre ha sido mi casa y he dado todo por esta familia». No titubeó. «Bueno, mamá, nosotros vivimos aquí, ahora no tú. Ya no decides qué se queda y qué se va». No podía creerlo. Mi propia nuera, parada frente a mí, en mi casa, desechando toda mi vida. Ya no se trataba solo de muebles o decoración. Era cuestión de respeto o de la completa falta de él. He vivido aquí mucho antes de que conocieras a Emiliano. Construí esta casa. No me importa si la has hecho tuya. «Pero me vas a respetar en mi propio hogar», dije con la voz temblando, pero decidida. La sala se llenó de un silencio tenso. Valeria me miró luego a sus amigas, que se removieron incómodas en sus asientos. Pero no dio marcha atrás. «Está bien», dijo con una risa cortante. «Quédate con tus cosas viejas, pero no esperes que finja que esta sigue siendo tu casa. Ahora es nuestra y tienes que aceptarlo». No respondí. No necesitaba hacerlo. Sus palabras dejaron claro lo que tenía que hacer. Mañana todo iba a cambiar. Podía sentir el cambio en mis huesos. Esa noche, después de las palabras de Valeria, no podía escapar de la sensación de estar atrapada en mi propio hogar. La casa que una vez fue mi refugio, llena de recuerdos y calor, ahora se sentía como una cárcel, un lugar donde tenía que hacerme pequeña, reprimir mis sentimientos solo para mantener la paz. Pasé el resto de la noche en mi cuarto, escuchando las risas de Valeria y sus amigas cada vez más altas. Ya no era el calor de la familia, era un ruido invasivo despectivo. Cada palabra sentía como si borraran un pedazo de mí. A la mañana siguiente traté de dejar esa sensación atrás, convencida de que me acostumbraría. Pero al bajar las escaleras, la incomodidad me golpeó de nuevo. Vi a Valeria reorganizando otra vez, como si la casa fuera suya, para moldearla a su antojo. Los pequeños cambios ya no parecían tan pequeños. Entró a la cocina mientras preparaba un té. «Mamá, estamos pensando en redecorar la sala la próxima semana.
Los niños necesitan más espacio para jugar y la verdad estaría bueno modernizar algunas cosas. La miré. Había pasado años eligiendo los muebles, la decoración, los detalles que hacían de esta casa nuestro hogar. Y ahora me decía que no era suficiente, que ya no importaba. Construí esta casa, dije con voz baja pero firme. Javier y yo pusimos todo en ella. No era solo por comodidad o conveniencia, era la vida que construimos. Valeria no pareció escucharme. Miró el mostrador de la cocina y dijo: bueno, la casa necesita trabajo. No digo que tiremos todo, pero podemos mejorarla. Ese fue el momento en que entendí que no se trataba solo de la casa, sino de todo lo que creían que podían quitarme. Mis recuerdos, mi historia, mi espacio. Respiré hondo y dejé mi taza en la mesa. Era hora de dejar de permitir que me pasaran por encima. No iba a quedarme viendo cómo borraban todo lo que me importaba. Ya he soportado suficiente, Valeria. ¿Quieres cambiar cosas? Bien, pero no voy a permitir que actúes como si esta casa fuera tuya. No lo es. La miré directamente. Respetarás esta casa. Y a mí. O se van. Sus ojos se entrecerraron. El silencio llenó la cocina. Sabía que esto era solo el comienzo. Mañana todo sería diferente. Los días siguientes se sintieron como si una tormenta se estuviera gestando. No quería confrontar a Valeria de nuevo, no de inmediato, pero algo dentro de mí me decía que no podía dejarlo pasar. La casa, mi hogar, se estaba volviendo irreconocible y yo lo estaba permitiendo. Había callado demasiado tiempo, tolerando los pequeños cambios que se convirtieron en algo mucho más grande. Pero ya no más. Pensé en los años que pasé con Javier, cómo planeamos cada detalle de esta casa. Nos sacrificamos, ahorramos cada peso, trabajamos horas extras para crear un lugar que durara. No eran solo 4 paredes para mí. Era un testimonio de todo lo que habíamos logrado de cada momento compartido. Y ahora sentía que se me escapaba entre los dedos. Pero entonces recordé algo que Javier siempre me decía: nunca dejes que nadie te quite lo que es tuyo, especialmente si lo trabajaste con tanto esfuerzo. No había olvidado ese consejo, incluso después de tantos años. Me hizo prometer hace mucho que siempre tendría algo para mí, algo que nadie pudiera quitarme. No siempre entendí qué significaba, pero ahora lo veía claro. Empecé a hacer llamadas en silencio sin que nadie lo supiera. Mi abogado, un amigo de confianza, confirmó que la escritura de la casa aún estaba a mi nombre. Nunca la había transferido a Emiliano, nunca había cedido el control total. Lo mantuve en secreto, no porque no confiara en ellos, sino porque en el fondo sabía que algún día necesitaría protegerme. Conforme pasaban los días, sentí el peso de mi decisión. No solo estaba protegiendo mi casa, estaba protegiéndome a mí, mi derecho a ser escuchada, a mantenerme firme. Esta casa no era solo un edificio, era mía mi historia, y no iba a dejar que nadie la descartara tan fácilmente. La mañana en que firmé los papeles para cancelar la transferencia de la escritura, sentí una fuerza recorrer mi cuerpo. No era ruidosa ni dramática. Era silenciosa, un cambio sutil, pero era mía. No necesitaba gritar. No necesitaba explicar. La casa seguía siendo mía y nadie podía quitármela. Mientras guardaba los documentos en un sobre, supe que mañana las cosas cambiarían. Ya no se trataba de la casa. Se trataba de mí, de finalmente tomar el control. No pasó mucho tiempo antes de que Valeria notara que algo había cambiado. Sentía sus ojos siguiéndome, deteniéndose más de lo normal, percibiendo la tensión que crecía entre nosotras. Ambas sabíamos que una confrontación era inevitable, pero ninguna quería enfrentarla. El momento llegó la mañana siguiente, justo después del desayuno. Emiliano estaba afuera y los niños jugaban en el patio. Valeria, sin embargo, estaba en la cocina
esperando con los ojos fijos en mí mientras tomaba mi café. La tensión entre nosotras era palpable, aunque ella fingiera lo contrario. «Sé lo que hiciste», dijo de repente, con voz calma pero cargada de acusación. Me giré hacia ella, sosteniendo mi taza con más fuerza, negándome a dejar que la ira me dominara. «Cancelaste la transferencia de la escritura», continuó entrecerrando los ojos. «Lo recuperaste todo. Pensé que ya habíamos superado esto. Pensé que éramos familia». Sus palabras dolieron, pero no me inmuté. Toda la frustración que había contenido durante semanas, meses, salió a la superficie. No iba a dejar que me intimidara más. «Valeria», dije con voz firme pero calmada, «esta casa no es solo un lugar para dormir. Aquí crié a mis hijos, aquí construí mi vida con Javier. La has tratado como si fuera tuya para tomar. No voy a permitirlo. Es mía y no la voy a ceder». El rostro de Valeria se encendió de rabia mientras se acercaba con los ojos brillando. «No lo entiendes, ¿verdad? Nosotros vivimos aquí ahora. Este es el hogar de nuestra familia y tú te aferras al pasado. Es mi casa ahora y tienes que aceptarlo». Me mantuve firme. Sus palabras no me hicieron tambalear. «Tú no decides eso. No aquí. No más». Valeria abrió la boca, pero antes de que pudiera decir otra palabra, levanté la mano para callarla. No iba a retroceder. No esta vez. «He vivido aquí mucho antes de que conocieras a Emiliano», dije con voz firme, «y esta sigue siendo mi casa». Hubo un largo silencio. Valeria se quedó ahí, con el pecho subiendo y bajando de pura rabia, pero no había nada más que pudiera decir. Me di la vuelta y me fui dejándola atónita. Mañana todo cambiaría. Los días después de nuestra confrontación fueron tensos y pesados. Valeria no me dijo nada más, pero podía sentir su enojo en la forma en que se movía por la casa con la mandíbula apretada y evitando mirarme. Estaba furiosa, pero lo contenía como si esperara que yo diera marcha atrás, que me disculpara. Pero sabía que no podía hacerlo. No más. Había tomado mi decisión. La transferencia de la escritura fue cancelada y la casa, mi casa, seguía a mi nombre. No se trataba solo de la casa. Era de recuperar mi vida, de reclamar el espacio que había dejado que otros invadieran por demasiado tiempo. Vender la casa fue lo más difícil que he hecho. Recorrí cada habitación dejando que mis dedos rozaran las paredes que también conocía. Esta casa había guardado gran parte de mi vida, tantos recuerdos de alegría y pérdida. Dolía soltarla, pero no la estaba perdiendo del todo. Elegí pasarla a otros, dejar que alguien más tomara lo que se había vuelto demasiado pesado para llevar. Firmé los papeles para poner la casa en venta. Días después, la gente vino a discutir los detalles. No miré a Valeria, que estaba en silencio en un rincón. No necesitaba hacerlo. Había decidido y nada lo cambiaría. No se trataba del dinero ni de la casa. Era por paz, por defenderme después de años de silencio. Los nuevos compradores llegaron 2 semanas después, una pareja joven, con 2 niños. Estaban emocionados, llenos de vida, y sentí un extraño alivio al entregarles las llaves. La casa, mi hogar, volvería a ser amada, no solo por mí, sino por una nueva familia que la llenaría con sus propias risas. Valeria no dijo nada cuando se finalizó la venta. No necesitaba hacerlo. Podía sentir que entendía que había perdido no solo la casa, sino su control sobre mí. Esa noche dejé la casa lista para enfrentar lo que viniera. Todo había terminado. El capítulo de mi vida, que tanto protegí, finalmente se cerró. Ahora podía empezar de nuevo. El departamento no era gran cosa, pero era mío. No necesitaba algo lujoso ni grande. Por primera vez en años, sentí que el espacio a mi alrededor se abría libre del peso de las expectativas y de la atmósfera asfixiante que había llenado mi casa por tanto tiempo. Las paredes estaban vacías, los muebles sencillos, pero se sentía como el inicio de algo nuevo.
Aquí no tenía que pelear por nada, no tenía que pedir permiso para existir en mi propio espacio. Pasé los primeros días desempacando sin prisas. No había necesidad. Por primera vez en mucho tiempo, tenía tiempo. Colgué las pocas fotos que traje conmigo, nada demasiado sentimental, nada que me atara al pasado, que dejé atrás. No quería olvidar, solo no quería cargar con todo eso. El silencio era algo que no sabía cuánto había extrañado. Me despertaba por la mañana, preparaba mi café y me sentaba junto a la ventana. No tenía que compartir el espacio con nadie. No tenía que ajustar mi vida para acomodar las necesidades de otros. Nadie me decía cómo ordenar mis muebles. Nadie tomaba mi cocina. Nadie ignoraba mi presencia. Estaba sola. Sí, pero no era la misma soledad que había sentido los últimos años. Era una soledad tranquila la que me había ganado, pero por mucho que disfrutara el silencio, sabía que podía volverse pesado si lo permitía. Tenía que seguir adelante, llenar esta nueva vida con algo más que la ausencia de lo que había perdido. No podía dejar que el pasado me definiera sin importar cuánto había amado esa casa, cuánto había dado por mi familia. Estaba sentada en la mesa de la cocina cuando escuché un golpe en la puerta. Emiliano. Sabía que vendría tarde o temprano. Me levanté con un dejo de inquietud, pero lo reprimí rápido. Ya no tenía miedo. Este era mi espacio ahora, y tenía todo el derecho de mantenerme firme. Abrí la puerta lista para enfrentar lo que tuviera que decir. Emiliano estaba en la puerta, con las manos metidas en los bolsillos, la mirada baja. Parecía el niño que crié, con esa misma expresión insegura, pero ahora había algo diferente. No era el hijo que conocía, el que confiaba en mí, el que me pedía consejos. Era un hombre atrapado entre la familia que había formado y la madre que lo crió. No estaba seguro de si querrías verme, dijo Emiliano con voz vacilante. Me hice a un lado invitándolo a pasar en silencio. No se movió al principio, como si esperara que le dijera qué hacer. Pero no lo hice. Por primera vez en años no iba a darle una respuesta. No iba a ceder ante nadie. Cuando finalmente entró, noté lo cansado que se veía. Había líneas en su rostro que no había visto antes y sus hombros parecían más pesados de lo que recordaba. Me dolió el corazón, pero no podía dejar que eso me arrastrara de vuelta. Había pasado tanto tiempo asegurándome de que todos estuvieran bien que puse mis necesidades en último lugar. Pero ya no más. Había hecho todo lo que podía por él y por Valeria. Ahora era mi turno. No vine a pelear, mamá, dijo Emiliano en voz baja, mirando el pequeño departamento. Sé que estás molesta. Y sé que no ayudé. No vi cuánto te estaban apartando. Solo pensé que eras... Bueno, tú sabes cómo eres. Terca, aferrándote a todo. No pude evitar sonreír. No tenía idea. Nadie la tenía. No me aferraba a las cosas solo por ser terca. Me aferraba a los recuerdos, a lo que había importado, a lo que construí con Javier. No estoy enojada, Emiliano, dije con voz firme. Solo estoy harta. He pasado demasiados años poniendo a todos primero. Te crié, te amé y siempre te amaré. Pero no puedo seguir así. Necesito ser yo otra vez. No dijo nada de inmediato, solo se quedó ahí asimilando mis palabras. Y por primera vez en mucho tiempo no sentí la necesidad de explicarme más. Sabía que me había escuchado. Lo entiendo, mamá, dijo finalmente con voz cargada de emoción. Lo siento. Y así supe que las cosas habían cambiado. No estábamos como antes, pero tal vez eso estaba bien. A veces la única forma de avanzar es soltando el pasado. Cuando se fue, sentí que algo dentro de mí se asentaba. Este era el comienzo de un nuevo capítulo para ambos.